Oye, ven acá, yo te quiero contar acerca de la segunda parte de la vida de Cleopatra. En el anterior video hablamos de su infancia, de cómo llega al poder y de todas las decisiones que tomó para conservarlo. Y nos quedamos en un hecho trágico en su vida. Si ya lo viste, comenta aquí abajo cuál fue. No te olvides de darnos like, suscribirte al canal y para no perderte ninguna de estas historias, ya sabes, pica la campanita para que YouTube te avise cada que hay un video nuevo. Y bueno, estábamos hablando que Cleopatra era la faraona de Egipto y que estaba muy cerca de Roma y que quería mantener esta relación cercana con este reino. ¿Y por qué lo quería hacer? Para protección. Ella lo que buscaba era tener aliados y obviamente había buscado al Julio César, quien era en ese momento el de Roma. Por lo tanto, ella buscó siempre tenerlo cerca y de hecho tuvieron una relación romántica en la cual tuvieron un hijo. Pero a este hombre pues se lo despachan de este mundo y ella rápidamente tiene que buscar a alguien quien lo sustituya o que le ofrezca la misma protección que este hombre le iba a ofrecer o que le estaba ofreciendo. Por lo tanto, ella va primero a Roma, les dice a los romanos, oigan, aquí tengo un hijo con Julio César. Ustedes saben que Cesarión, así se llamaba este muchacho o este niño. Cesarión es hijo legítimo del César, reconózcalo como heredero y nómbrelo también como pues parte, ¿no? del futuro gobernante de aquí. Y los romanos dijeron, no, tú eres una egipcia, estás casada con otro hombre, no, para nada, aquí no va. Entonces ella se regresa a Alejandría desesperada pensando qué tenía que hacer para conseguir pues conservar el trono. Esta mujer, en medio de su desesperación y su sed de poder y conservar el trono, toma una terrible decisión. La verdad que luego la vida se la cobraría muy, muy duro. Pues ella estaba casada con su hermano, un hermanito que apenas era un adolescente, y decirle darle una poción mágica y despacharlo de este mundo. Por lo tanto, ella se queda como la única en el trono, ya no lo compartía con nadie pero tenía que buscar a alguien que la protegiera, obviamente, pues además de esta medida que había tomado. Entonces regresa a Roma y se entrevista con Marco Antonio. ¿Y quién era Marco Antonio? Este hombre había sido uno de los funcionarios del César, o sea, el César había sido su maestro de Marco Antonio, por lo tanto ella pues, él sabía quién era ella y ella pues también lo conocía, pero pues no tanto. Entonces cuando se acerca, sabe el objetivo, sabe que era que él la protegiera, pero usa todos sus encantos, tanto intelectuales como físicos, para seducir a Marco Antonio, el cual cae rendido a sus pies. También era mucho mayor que ella y que también estaba casado, pero pues él también no le interesa ni su matrimonio, que pues era por conveniencia, y no le interesaba más que estar con Cleopatra. Esta mujer sí lo hechiza, dicen que sí se enamoran y que hubo un romance ahí bastante intenso y tóxico, y que de hecho fue la razón real del cual ellos pues fracasan en sus reinados, porque al final del día pues estas pasiones personales nublaron mucho sus juicios a la hora de tomar decisiones. Y hoy más adelante te contaré por qué pasa esto que te estoy diciendo. Y bueno, Cleopatra lo conoce, lo seduce y básicamente pues empieza a tener una relación romántica con Marco Antonio, que había subido al poder, él y otras dos personas más. Marco Antonio era un cónsul que se puede decir que era como un alto funcionario y aparte era militar, el cual a la partida del César él sube y gobierna con esas otras dos personas. Al principio todo muy bien, como siempre, pero conforme fue pasando el tiempo, entre estas dos personas, entre las otras dos personas con las que él gobernaba, empezó a haber estas dudas, estas inquietudes acerca de que él estaba muy cerca de Egipto y que muy probablemente todas las decisiones económicas, políticas y financieras que tomaba en Roma afectaba en su juicio beneficiando a Egipto. Entonces a estas personas no les gustaba para nada que Marco Antonio estuviera tan involucrado con esta mujer,
lo cual esto hizo que empezara a haber roces entre ellos al punto que empezó a haber un conflicto. Mientras esto sucedía, estos vivían su romance. Tanto Cleopatra como Marco Antonio estaban súper felices. De hecho, se dice que Marco Antonio se fue a vivir a Alejandría, donde ella era faraona, y pues básicamente vivían juntos y estaban muy muy enamorados. Hay dos versiones de una misma historia. Se dice que Marco Antonio le prepara a ella una bebida, una comida, y le dice que la pruebe, y ella se la iba a beber. Entonces luego él le dice, no, ¿sabes qué? Tiene veneno, entonces no la puedes comer, tienes que darte cuenta de que muchas personas te pueden querer hacer daño. Existe otra versión que dice que no es cierto, que fue Cleopatra la que encargó un arreglo floral y todas estas flores estaban envenenadas. Toma una, se la pone en la copa de Marco Antonio y le dice, oye, vamos a brindar con la flor que ya te puse, brinda. Y entonces él le iba a tomar y ella le dice, no, alto, o sea, esta cosa tiene una poción que te va a hacer daño, entonces evita que la toma. Y le dice, recuerda que estar cerca de mí significa tener peligro y riesgo a tu vida, por lo tanto tienes que ser muy muy cauteloso. La verdad es que las dos versiones se me hacen bastante coherentes, porque ambos tenían esta idea de igual el delirio y la paranoia, que era justificable, por cierto, de que los pudiesen atacar y que pues los mandaran pues lejos del otro mundo, ¿no? Por otro lado, se dice que Marco Antonio, después de estas situaciones, puso una persona a cargo de la comida de Cleopatra. Entonces, cuando servían la comida de la faraona, esta persona, que era, pues tenía su puesto literal comer lo que ella iba a comer, lo comía, lo bebía, y pues sí, obviamente si no le hacía daño, pues ella ya podía comer, ¿no? Con esta libertad. Obviamente porque temían de que quisieran quitar a Cleopatra del poder, como en su momento pues ya lo habían hecho, que de hecho lo platicamos en el anterior video, que uno de los hermanos de Cleopatra lo había hecho. Y pues aparte supongo que había muchísimas personas más, bueno, no supongo, habían muchas personas más que querían el trono de Cleopatra, y además pues les interesaban las tierras. Entonces sí, era bastante coherente esta situación, estas medidas que tomaban. Pues estas dos personas, estos dos tóxicos, se la vivían enamorados, felices, contentos, viviendo su romance y su amor, sin pensar en las consecuencias que esto traería a sus reinados. Como platicábamos, él estaba en riesgo porque estaba gobernando con otras dos personas, con Octaviano y con Lépido, y ella pues estaba malabareando todo lo que pasaba en Egipto, que pues sí habían bastantes conflictos internos, y pues el pueblo no estaba muy contento, que digamos, con ella. Se dice que ellos vivían en exceso, vivían en lujos y en comodidades que obviamente el pueblo lo notaba y lo veía, y que pues evidentemente no les parecía en lo absoluto. Y aquí empieza lo interesante. ¿Qué pasa en realidad? Bueno, Lépido, Octavio y Marco Antonio empiezan a tener conflictos, y conflictos reales. Realmente ya habías desatado un conflicto armado entre estas tres personas, obviamente todos en contra de Marco Antonio por la relación que tenía con Cleopatra. Entonces estos dos se unen y empiezan a combatir a Octavio, ¿no? Entonces, ¿y quién era Octavio y por qué estamos hablando de él? Bueno, Octavio se dice que era el heredero de Julio César, el legítimo. Era hijo de una de sus sobrinas o una de sus hermanas. Por lo tanto, este hombre llega y dice, no, yo soy el heredero, yo soy el que debe gobernar, quítate a Marco Antonio, que yo ahí te voy. Entonces, pues Marco Antonio dice, bueno, yo la verdad tengo todo el apoyo egipcio, que de hecho sí era real. Había más de 600 barcos y 200,000 hombres que apoyaban a Marco Antonio. Sin embargo, pues hubieron enfrentamientos bastante importantes que pues desafortunadamente hicieron que este hombre pierda. Para el año 31 hubo una batalla muy importante que se llamó la de Actium, y este hombre, Marco Antonio, pierde ante Octavio, y lo que provoca es que, bueno, primero que nada, que Cleopatra y Marco Antonio tomen caminos separados, obviamente de forma estratégica. No es que su relación haya terminado, sino para protección.
Entonces rompen comunicaciones. En ese tiempo obviamente no había WhatsApp, no había mensajería instantánea, entonces no hablaban uno con el otro, y pues Cleopatra se refugia en Alejandría y él se va a otro lugar. Llega a oídos de Marco Antonio que Cleopatra la habían desvivido, y este hombre cae en desesperación absoluta. O sea, de verdad, realmente estaba enamorado de esta mujer y estaba muy, muy, muy triste y desesperado, triste, confundido, y dice, pues ¿para qué vivo? Mejor me voy de aquí. Y pues agarra su espada y se autolesiona y se despacha de este mundo. Esto pues era falso. Cleopatra estaba viva, pero ella sí se entera pues de que esta noticia era real. Marco Antonio había dejado este mundo y ella también. Quedó muy mal, quedó muy triste, desolada, devastada. Pues imagínense, era el amor de su vida y era la segunda ocasión que le ocurría esto. Un amor había perdido la batalla, había perdido la vida. Más que el poder, creo que le importaba mucho que era el padre de sus 3 hijos, porque pues no les conté que este amor de Marco Antonio y de Cleopatra no solamente fue un romance, ellos formaron una familia y tuvieron primero que nada a unos gemelos, que de hecho uno se llamaba Cleopatra, el otro se llamaba Alejandro, y luego tuvieron a otro hijo. Obviamente estos eran niños cuando esto sucede, cuando todo esto ocurre. Pues desafortunadamente estos niños pierden a sus padres. Entonces Cleopatra al final tuvo 4 hijos, 1 con Julio César y 3 con Marco Antonio. Al darse cuenta Cleopatra que su familia básicamente estaba en riesgo y todos sus hijos con ella manda al extranjero a sus hijos, especialmente pues a Cesarión, que era el primer hijo que tuvo con Julio César, lo manda lejos. También al hijo mayor que tenía con Marco Antonio lo manda al extranjero, no se sabe en qué país exactamente lo mandan, obviamente para conservar que si ella llegase a faltar, pues él en algún momento pudiese regresar a tomar su lugar en el trono o en el gobierno. Entonces los manda lejos para proteger a sus hijos. Mientras tanto, Cleopatra sí logra recuperar los restos de Marco Antonio, lo tiene con ella en el palacio. Ella pide de manera especial embalsamarlo y darle todos estos ritos funerarios. Desafortunadamente Octavio no le da el permiso, le dice que no, le obliga a ir al palacio de él, y ella sabe que era para humillarla, y pues ella no lo iba a permitir. Ella intenta hablar con Octavio, ¿no? Que más adelante se convertiría en Octavio Augusto. Esta mujer dijo, bueno, ya se fue Julio César, ya no está Marco Antonio, yo tengo que seguir conservando el trono en Egipto. Por lo tanto, pues intenta utilizar las mismas estrategias que había utilizado con los otros 2 hombres, pero en esta ocasión no lo consigue. Octavio, la verdad es que ya sabía quién era Cleopatra y no le interesaba en lo absoluto tener alguna relación con la egipcia. Entonces ella, pues, sus planes no fueron victoriosos, no rinde frutos, y ella sabía esto, sabía que no había podido seducir al futuro, pues sí, al futuro gobernante de Roma. Por lo tanto, ella se encierra en su palacio con 2 de sus muchachas o de sus sirvientas, en ese momento así se les denominaba, y se dice la leyenda que toma una de las serpientes más venenosas que existieron en ese momento y se deja morder por una de ellas, hace que sus dos sirvientas también lo hagan, y desfallecen, ¿no? Se van de este mundo. Mira, tenía 39 años y ya había recorrido muchísimas cosas. Joven, pero al final del día, pues cumpliendo todos sus objetivos, que era que Octavio no lo humillara, porque esa fue su razón. A ver, tú me quieres humillar, yo no lo voy a permitir, entonces yo mejor me voy de este mundo. Ya se fue Marco Antonio, entonces me voy. Como consideración a Marco Antonio y a Cleopatra por el rango que tenían, Octavio los entierra juntos, pero desafortunadamente no se sabe en dónde está la tumba de estas 2 personas.
podemos saber que los faraones tenían designados lugares específicos y muy particulares para verse en estos ritos funerarios. Tenían que tener un lugar especial, que de hecho ellos tenían la creencia que la vida eterna era más importante que la vida en este mundo. Entonces ponían todas sus joyas, todas sus pertenencias, todas las cosas, vasijas, muchísimo dinero y joyas en su sarcófago. Entonces, además que construían literal un edificio o una pirámide para que sean las tumbas de los faraones. Y Cleopatra no era la excepción. Sin embargo, no se sabe hasta hoy en día dónde se encuentra la tumba de esta mujer que fue enterrada junto a Marco Antonio. Entonces no se sabe. Hay investigaciones al respecto, muchísimas a lo largo de los años. ¿Qué pasó? ¿Dónde se encuentra la tumba de esta mujer? Ha tomado relevancia el nombre de Cleopatra porque existe una arqueóloga y antropóloga y abogada llamada Caitlin Martínez, que esta mujer, que es de Latinoamérica, está buscando la tumba de Cleopatra y lleva muchísimos años tras la pista de este lugar. Ella tiene la teoría, por lo menos es lo que yo estuve investigando, que puede estar bajo el agua o está muy cerca de encontrarla. Ha encontrado vestigios e inscripciones jeroglíficas y dicen que está muy cerca, así que pronto tendremos noticias si esta mujer tan inteligente ha podido descubrir dónde Cleopatra designó esto de sea su tumba. Octavio pues pensábamos que tenía un poquito de misericordia por lo que acaba de hacer, pero que creen, no la tuvo para nada. Uno de los hijos, como les había contado, uno de los hijos mayores de Cleopatra estaba en el extranjero y le mandan a decir de parte de Octavio, decirle, o sea, es que regrésate a Egipto porque ¿qué crees? Vas a reinar. Y obviamente era una trampa. El joven regresa y pues es desvivido por Octavio Augusto, pues como una forma de decir yo mando, yo gané y nadie más va a reinar en este lugar, dando así fin a la dinastía helenística que estaba en Egipto y por lo tanto Roma se apodera de Egipto totalmente y a partir de ese momento pues todo lo que pasa con Egipto el antiguo Egipto se vuelve historia. Hemos llegado al final de este video y quería terminar contándoles que para mí Cleopatra VII no solamente fue una faraona bonita que sedujo a dos hombres importantes, no, realmente esta mujer era muy inteligente, sabía lo que quería y cómo lo iba a conseguir y también conservar. Esta mujer era muy preparada, recordemos, era políglota, sabía hablar 7 idiomas diferentes. En una época donde las mujeres no tenían tanto acceso a la educación, esta mujer lo logró, obviamente por sus privilegios como hija de un faraón. Esta mujer sabía de astronomía, medicina, literatura, filosofía y de muchas materias más. Cuando reinó como monarca absoluta, lo hizo de una manera, pues la verdad, bien que para que podemos mencionar algunos de sus logros, como por ejemplo, hizo templos, construyó edificios, también gestionó temas de impuestos, impuso aranceles y marcó el control de lo que se debe cobrar o no. En algún punto de su pueblo hubo hambruna y ella hizo un programa para que llegase la comida a los pueblos o a las ciudades más relevantes que tenían este problema, ¿no? No solamente vio esta parte administrativa, sino también la parte religiosa, honrando en dónde estaba, haciéndole saber al pueblo egipcio que los respetaba por toda su historia, aprendiendo el idioma como nunca antes en su dinastía lo habían hecho. Recordemos que fue la única de los faraones que llegaron en su dinastía que habló el idioma que hablaban el egipcio. Todos los demás hablaban griego o hablaban otros idiomas, hebreo, pero nadie como ella. Esta mujer fue muy inteligente y no hay que recordarla solo como esta mujer muy bella que tuvo 2 grandes amores, aunque a la mayoría pues nos llame la atención porque pues cómo alguien puede seducir y involucrarse con 2 hombres muy poderosos, que eso también es cierto, pero creo que hay algo de mérito ahí. Esta mujer no solamente era una mujer bella, sino era una mujer excepcional y por eso el día de hoy seguimos hablando de Cleopatra VII. Así que ojalá que te haya gustado esta historia. Te invito a comentar qué fue lo que más te gustó, que nos des like, compartes este video con alguien que no sé,
que tenga la materia de historia, que esté viendo este tema, seguro que le va a interesar muchísimo. Y no olvides de suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Mil gracias por ver. Adiós.